Leamos el Evangelio de San Juan. San Juan, el Evangelio, en el capítulo 10 y el versículo que vamos a leer en el nombre de Jesucristo es el versículo 14. Dice la bendita palabra de esta manera: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias damos a Dios una vez más en esta hermosa hora. Gracias le damos a Él porque Él es el Dios de oportunidades. La palabra bendita dice que no cae o no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Él. Todas las cosas han sido establecidas por este Dios grande a quien nosotros servimos, y para Él no hay ninguna casualidad. Él en su anticipado conocimiento ya tiene todas las cosas en su debido orden. Por eso nosotros, los creyentes, los redimidos, los lavados con la sangre del Señor Jesucristo, no debemos de sorprendernos de los acontecimientos que suceden en este mundo, porque todas estas cosas han sido determinadas de antemano de parte de Dios y acontecen a su debido tiempo porque Dios así lo permite. Estas actividades que estamos realizando, no dudamos que ya estaba en el plan de Él, quizás antes que nosotros fuésemos formados. Él es un Dios sabio, por eso el Espíritu Santo dice: al único y gran Dios sabio, dice la palabra, sea la honra, la gloria por los siglos sempiternos. Vamos a considerar con la ayuda del Espíritu Santo en esta hermosa hora acerca de este buen pastor, pero el mensaje que vamos a meditar es cómo nosotros debemos oír la voz de ese pastor.
Vamos a leer nuevamente los versículos del capítulo 10, versículo 14, dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesucristo, como buen pastor, pone este gran ejemplo. Yo creo que en esta oportunidad, o creemos que en esta oportunidad, Él estaba hablando en medio de muchos pastores quienes tenían ese oficio de pastorear ovejas. Y por eso Él pone ese ejemplo para que ellos pudieran entender, porque yo estaba meditando en la palabra que para que una oveja pueda llegar a reconocer a su pastor o conocer a su pastor y oír la voz de su pastor, tiene que ser tal vez amaestrada, y esto no sucede de la noche a la mañana. No cabe duda que cuando un pastor de ovejas materialmente comienza a pastorear a un rebaño, tiene que dedicar tiempo, y a través de ese tiempo que dedica a sus ovejas, las ovejas comienzan a conocerlo. Y esto sucedía y sucede hoy en día en el Oriente Medio. Estos pastores tienen que amaestrar a sus ovejas para que puedan conocerlo a Él, porque hay muchos pastores. No cabe duda que, como vemos en la palabra, que cuando Jesucristo nació, la palabra dice que habían pastores que guardaban sus rebaños en las vigilias de la noche. Entonces, por esta razón, el pastor tenía o tiene que dedicar tiempo y amaestrar a sus ovejas para que estas ovejas puedan reconocer su voz, puedan oír su voz y puedan conocerlo a Él. Entonces Jesucristo, como Él sabe en esta oportunidad que Él estaba hablando, Él sabe que hay muchos pastores de ovejas que están en esta oportunidad. Entonces Él dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Primero Él se refería a Israel, a quien un día escogió dentro de todos los pueblos y los tomó como ovejas. Así llamó Dios a Israel, como ovejas de su prado. Y estas ovejas, dice Él en su palabra, que estas ovejas también le conocen a Él, oyen su voz y también le conocen a Él,
y le siguen. Ese pastor es Jesucristo. Nosotros como iglesia, comprados, redimidos y lavados con su preciosa sangre, somos sus ovejas. Muy bien. Gracias a Dios porque no nos compara con otro animal, nos compara como ovejas, somos sus ovejas, pero ¿cómo nosotros podemos oír la voz de Él o saber que Dios es el que nos está hablando? Vamos a mirar por medio de la palabra algunos textos para que podamos, porque es muy, a veces es muy común que alguien diga, bueno, yo me congrego en esta congregación o en esta congregación y yo soy oveja de Dios, yo soy un cristiano. Es muy común decir eso, pero vamos a ver cómo estas ovejas oyen la voz de su pastor. Explicamos que tenía que ser amaestrada para saber discernir que era su pastor que le estaba silbando o llamando. Entonces vamos a mirar en el Éxodo, en el capítulo 4, vamos a ver un maravilloso versículo de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, y el versículo que vamos a leer es el versículo 8. Dice la palabra de esta manera. Vamos a leer unos versículos aquí. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Primero vamos a ver algo maravilloso aquí, porque la palabra dice que Dios o Jesucristo es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Entonces explicamos que a veces, hermanos, es muy común para que algunos, porque se congregan en esta congregación o en la otra congregación, dicen, yo soy cristiano, yo también soy oveja. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero aquí estamos viendo, Israel dice que este pueblo, Dios había hablado antes o se había manifestado, en otras palabras, Dios se había manifestado antes no solo al pueblo de Israel, sino se había manifestado a toda la creación a través de sus poderes grandiosos, maravillosos. Y todo mundo sabía que cuando sucedía algo extraordinario, algo fuera de lo común, fuera de lo normal, era obra de Dios, porque no existe otro Dios debajo del cielo, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, que hace obras maravillosas, obras grandes. Si bien es cierto, el Dios de este siglo, la palabra dice que imita a las obras de Dios,
Pero estos hombres estaban conscientes que cuando se realizaba un acto extraordinario fuera de lo normal, era obra de Dios. Entonces Dios envía a este líder y le dice: vas a ir y vas a hablar a mi pueblo, pero el líder, como lo fuera Moisés, le dice: pero ¿cómo van a ellos a discernir, cómo van a entender de que eres tú, oh Dios grande y temible, quien estás hablando, quien estás dando la orden? Entonces le dice: mira, para que este pueblo entienda y se da cuenta que no eres tú, oh Moisés, el que estás tratando de convencerlos, sino que soy yo, dice Dios. Te voy a dar estas señales, tú vas a hacer, te voy a dar la autoridad para que hagas estas señales. Y cuando tú hicieres esta señal, ellos van a oír, dijo Dios, ellos van a entender, ellos se van a dar cuenta de algún modo que yo soy el que estoy hablando, el que estoy tratando de comunicarme con ellos. Pero si no entendieren a la primera señal que tú hicieres y no entendieren aún a la segunda señal o a la postrera señal que hicieres, entonces vas a hacer esta otra señal, pero ellos van a entender. Dios sabía que ellos iban a entender porque en ellos había una convicción, porque sabían que hay un Dios todopoderoso. Y la palabra dice que cuando este hombre, este líder, ahora llega y hace estas señales, en el versículo 28 de este mismo capítulo de Éxodo, capítulo 4, versículo 28, dice la palabra: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y hablaron acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y tome nota de esta palabra, hermanos que están escuchando, en el versículo 31. Y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Explicábamos que las ovejas oyen la voz, disciernen la voz de su pastor. Este santo libro no es un libro común. Si bien es cierto, hoy en día vamos en las bibliotecas o librerías, encontramos libros maravillosos también de hombres quienes han obtenido tanto conocimiento y experiencias en la vida, pero no podemos comparar esas historias con este santo libro, porque este libro está saturado de los pensamientos de Dios. A través de este santo libro es como Dios se comunica, como Dios nos hace oír su voz. Por eso el Dios de este siglo, como lo es Satanás, trata también de imitar, con el único propósito de que el creyente, los hijos de Dios, también puedan seguirlo. Pero déjanos explicarles, amados hermanos, que en nosotros los creyentes, nosotros no podemos dar cabida a la voz del enemigo, porque debemos de saber, de discernir entre la voz de Dios cuando Dios está hablando
y entre la voz del enemigo. Por ejemplo, cuando Dios habla, hace las señales entre el pueblo de Israel, Israel, como explicaba, sabía que estas señales solamente las hace Dios. Entonces ellos, al ver las señales, cuando se presenta Moisés, dice, Dios, este hombre llega y le dice, Dios me ha hablado y Dios me ha mandado. Dice este hombre, no cabe duda, estos israelitas comenzaron a titubear porque tenían que asegurarse bien de que era Dios. Y quizás alguno de ellos dijo, bueno, si es que has hablado con Dios, entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la muestra de que tú hayas hablado con Dios? Porque no así tan fácil nos vas a convencer. Entonces Moisés comienza a demostrar las señales que Dios le había dado, la autoridad para hacerlo, y lo hace cuando los israelitas comienzan a mirar estas señales que Dios hace. Ellos entendieron, discernieron que Dios estaba hablando. Entonces se arrodillaron, se postraron delante de Él, porque entendieron que Dios había oído sus oraciones, había visto su aflicción y que los había visitado para librarlos de esa aflicción. Ellos se arrodillaron. ¿Cuántos están escuchando en diferentes lugares? Vamos a llevar a su pensamiento mayormente a los que dicen, yo soy hijo de Dios y sé en quién he creído. Qué bueno, porque esto es el fundamento de nuestra salvación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puede confirmar de que usted es oveja, es una de las ovejas de Dios? ¿Cómo puede confirmarlo? Es necesario oír la voz de Dios. Cuando yo oigo la voz de ese pastor y le sigo, no solo oigo su voz, le sigo, es porque yo conozco que Él es mi pastor. Entonces alguien puede decir, pero ahora ¿cómo puedo yo oír la voz de Dios? Es cierto, en Israel Dios hizo señales, pero ahora ¿cómo yo puedo oír? Estamos viendo que a través de la palabra estos israelitas discernieron que Dios les estaba visitando. Miremos la primera carta de Juan. Primera carta de Juan capítulo 4. Y el versículo que vamos a leer dice de esta manera, capítulo 4, versículo 6. Dice así, maravillosa palabra. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Nosotros somos de Dios. Dice, en primer lugar, este hombre de Dios se pone en primer lugar porque está seguro, está convencido de que él conoce a Dios. Bueno, si me preguntaran, ¿y usted por qué hace eso? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué ora? Si yo no puedo ver, algunos quieren ver una imagen ahí enfrente para poderse arrodillar, pero si alguien me preguntara, ¿cómo sabe usted de que verdaderamente Dios existe y está en medio de ustedes? ¿Cómo me confirma? Yo estoy plenamente convencido de que Dios mora en mí por medio de su Santo Espíritu
y nosotros conocemos a Dios. Ahora, mis acciones dan un punto de vista. Mis acciones confirman también. A través de mis acciones también se confirma de que yo conozco a Dios, porque ¿cómo puedo yo explicar o decir de que yo conozco a Dios, oigo su voz y a Él le sigo, cuando en vez de seguirle al pastor estoy siguiendo las corrientes de este mundo? Entonces, en mi acción yo creo que estoy diciendo que no conozco a Dios y no oigo la voz de Dios, no discierno la voz de Dios, porque las ovejas oyen la voz y les siguen. Los que están en diferentes lugares, hermanos y hermanas, que tienen esa certeza de ser hijos de Dios, pero que por alguna razón, por X motivo en su vida, ha fracasado, le ha dado la espalda a su pastor. En su corazón, en su mente, en su alma, está plenamente convencido de que es oveja, de que es una oveja del redil, que sigue a su pastor, que conoce a su pastor. Ahora le toca oír, discernir la voz de su pastor. Si, como explicaba, si por alguna razón ha dado la espalda a su pastor, a ese Dios eterno que habita en los cielos, y ha fracasado, se ha alejado de Él, ahora como oveja de ese redil, tiene que discernir y entender. Déjame explicarles algo. Dios está tratando de comunicarse con todos nosotros, de mostrarnos de que Él es nuestro pastor, y lo está haciendo a través de su palabra. ¿Quién será aquel que va a tomarse el tiempo para querer convencer a una multitud de personas cuando no sabe él mismo en dónde está parado, cuál es su base, cuando no tiene una base fundamental? Queremos decirle que en vano tal vez haría esto, pero nosotros estamos convencidos de que Él es nuestro pastor. Lo que hacemos, lo hacemos porque sabemos que Él es nuestro pastor, y oímos su voz y a Él le seguimos, a Él le servimos. Y Dios quiere también, como oveja, como hijos de Dios e hijas de Dios en todo el mundo, también que disciernen la voz de su Señor. Estas enfermedades o este virus que ha dejado paralizado al mundo, yo creo que no es una casualidad. Dios está viendo si como ovejas, oigan, las ovejas que oyen la voz del Señor pueden discernir. Quizás a través de esto Dios le está hablando, le está llamando para que reflexione, oiga bien, para que reflexione. Y aquellos quienes seguimos al Señor de corazón, debemos estar plenamente convencidos de que también a Dios seguimos, porque hay diferentes hombres que se han levantado hoy en día, como dijo el Espíritu Santo en boca de los apóstoles, que se visten de ovejas, pero que no son ovejas, sino que por dentro están llenos de rapacidad. Y hoy en día es probable que muchos también se han levantado, se van a levantar, pero como ovejas. Cada oveja debe saber la voz de su pastor, y cuando discierne la voz de su pastor, tiene que seguirle. Y siempre nosotros miramos a Dios en varios aspectos. Dios es santo, y yo como oveja de Él también tengo que practicarlo, tengo que vivir una vida santa. Entonces, hay muchas maneras en la palabra, hay muchos versículos como nosotros como hijos de Dios, como ovejas de Dios, debemos de oír, discernir la voz del pastor y seguirle a Él. Si usted como oveja o hijo de Dios o hija de Dios cree que
Dios está tratando en su vida a través de esta enfermedad o de la circunstancia que está viviendo, no haga duro su corazón. Simplemente tiene que reconocer el estado en que está y reconocer que le ha fallado a Dios, que le ha dado la espalda, y nuevamente entrar en ese redil, porque es oveja de ese redil. Y si también llega a la conclusión en su corazón, en su mente, de que no es oveja de este redil o de ese redil, entonces también es tiempo de reflexionar y no vivir engañado, porque el Señor quiere que como ovejas nosotros seamos también como Él es. Entonces en esta noche la palabra dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. No creamos nosotros que el Señor se va a equivocar de todos los millares y millones de creyentes en todo el mundo, y Él se va a equivocar en no conocer a sus ovejas. Él lo conoce exactamente a cada uno, y es más, la palabra dice que por nombre. Nosotros también como ovejas debemos de conocer a ese pastor, seguirle a Él. Entonces gracias damos a Él por su palabra, y Él que la bendiga en nuestro corazón.